Ahora sí, estamos en vivo. Pienso que ya se escucha. Bueno, queridos oyentes de nuestro programa Zapato de Encuentro, que es el zapato del misionero, pero también que pisa la realidad, que busca la oveja perdida y que va atrás de la verdad, que primero es Cristo y luego todas las verdades. Todas las verdades que son semillas del verbo pertenecen a Cristo, ¿no? Hoy estaba viendo un video que me mandaron de Fuerza Retrógrada y uno piensa, un video donde un señor se autopercibe como una niñita de 9 años. Bien, ¿hasta qué grados de locura psiquiátrica y de perversión se puede llegar por el camino imaginario, subjetivo, de la autopercepción? En este video vemos cómo este niño además cree en las relaciones poliamorosas, este hombre, y uno se pregunta, mejor dicho, uno agradece el poder haber recibido la filosofía más sana, que es la filosofía de la realidad, la filosofía aristotélica atomista, que es la adecuación de la inteligencia a la realidad, y nada más, como dice Santo Tomás, ¿no? La realidad, lo que tocamos, eso es la verdad. Lo imaginario no es la verdad siempre. Vamos a hablar de un tema candente, muy candente y preocupante de estos días, juntamente con el caso del niño Lucio Dupuy, basado en un artículo, para empezar el programa, para arrancar, de Andrea Greco, a quien vamos ahora a presentar juntamente con el doctor Castellano, que dice la autopercepción mapuche, que es la memoria colectiva como excusa para falsear la historia. Para este tema tan importante, repito, y urgente, que está devastando nuestro país, hemos invitado a la historiadora Andrea Greco y al doctor Roberto Castellano, los dos conocidos, abogado, ella historiadora. El doctor Castellano es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, egresado también de la Escuela de Defensa Nacional, ex docente de Teoría del Estado en la Universidad de El Salvador, es presidente de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Capital Federal y fundador de la ONG Provida. Andrea Karina Greco de Álvarez es doctora en Historia y profesora del nivel medio y superior en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Recibió la medalla de oro al mejor promedio en Historia otorgada por la Academia Nacional de la Historia. Es mamá de 8 hijos, importante, y abuela de 8 nietos. Predica con la vida. Miembro de equipos de investigación de la investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, ha publicado artículos en revistas y publicaciones académicas nacionales e internacionales. Ha coordinado y dirigido publicaciones colectivas y escrito libros y capítulos de libros. Autora de Ecos y Voces de 200 años, Conocer San Rafael, etc. Bueno, el periodismo en Cuyo, escenario del enfrentamiento entre dos cosmovisiones, de disparos de tinta, dos cosmovisiones en pugna, fidelidad y apostasía en los tiempos de persecución, y de los libros para niños, vidas que hicieron historia. Hoy, bueno, hemos presentado entonces a los que ahora vamos a entrevistar. Para mí es un gran placer invitarlos y que me hayan aceptado, ¿no? Antes de comenzar, estaba leyendo en un artículo de la misma autora, de Infobae, donde dice, ¿basta la autopercepción para el reconocimiento de la identidad? ¿Es suficiente lo que yo diga o imagine sobre mis antepasados? ¿Es eso realmente autopercepción o hay manipulación de personas? ¿Es eso la memoria colectiva de la cual se nutren estas decisiones políticas? Muy bien, queridos oyentes, con ustedes entonces el doctor Castellano y la doctora en Historia Andrea Greco. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Por favor, en el nombre del Padre. Primero las damas. Primero las damas. Muy bien. Bueno, vamos a rezar una Ave María. ¿Te parece, Andrea? Muy bien. Bueno, en nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, gracias. Ahora sí, Andrea. Bueno, decía que usted hizo mención al comienzo de este caso de un hombre de 56 años que se percibe una niña de 9, y bueno, y eso basta para que, bueno, se acepte lo que él percibe. Ahora, cabría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si ese señor ahora dice que quiere ir a la escuela? Y cuando llegue a la escuela quiere ir al baño de niñas. Ay. ¿Y qué pasa si ocurre? A ver, No, creo que no. Creo que funciona bien, Roberto. Sí, lo escucho. Bien. Entonces digo, las consecuencias de esto de la autopercepción son múltiples. Bueno, seguramente el doctor tendrá mucho para decir en cuanto al caso Dupuy, pero pasa lo mismo. Ahí en ese caso hay todo un conflicto jurídico que se abre luego del asesinato del niño a partir de una noción de autopercepción. Bueno, en el caso del conflicto mapuche, aparentemente una cosa muy distinta, sin embargo, nos encontramos en el mismo escenario. Es esta idea de autopercepción la que, abonada por los antropólogos, hace que se les haga un reconocimiento sin ni siquiera exigir las pruebas que la misma ley que se invoca están requiriendo. Porque, por ejemplo, en el caso del reconocimiento de tierras que se les hizo a los grupos mendocinos, o sea, acá en la provincia de Mendoza, que se autoproclaman mapuche, ni siquiera se les exigió haber cumplimentado el trámite de la personería jurídica. Pasa algo que el padre lo decía muy bien recién: cuando el hombre se cree Dios y se cree que todo lo que diga y lo que piense es la realidad, no importando qué es lo que la realidad me enseña y me dice, bueno, entramos en un callejón sin salida, donde cualquier cosa que yo diga y considere, bueno, debe ser aceptado porque yo lo digo. Bueno, esto no es así. La realidad es la realidad. En general, yo no tengo problema con los antropólogos y que ellos trabajen con los métodos que correspondan a la antropología, pero no entiendo por qué se enojan si yo, como historiadora, trabajo con documentos históricos, porque ese es el método de trabajo de la historia. La historia, yo no puedo afirmar lo que se me ocurre, lo que a mí me parece, sino que lo que afirmo se fundamenta en lo que las fuentes históricas, los documentos históricos me dicen. Si entramos en este camino de la autopercepción de la memoria, y bueno, podemos sostener cualquier cosa, porque como decía ya hace muchos años el pensador francés Raymond Aron, el opio de los intelectuales es la ideología. Cuando los intelectuales, los científicos miran la realidad a través del prisma o con el lente de la ideología, esto les impide ver incluso hasta asesinatos, crímenes, atentados, terrorismo, que sean hechos efectuados por la ideología desde la cual están mirando la realidad. Hace pocos días el periodista mendocino Carlos La Rosa
escribía un artículo con ese título, La ideología, el opio de los intelectuales. Y Thomas Molnar, otro pensador húngaro en este caso, decía y escribió un libro que se llama así, El utopismo, la herejía perenne. Porque, bueno, se refiere a eso, cuando yo me invento un mundo de acuerdo a mis ideas y a mi pensamiento, y bueno, lo que estoy haciendo es destruir la misma realidad. Muy bien. A ver si Roberto se... no, está bien. Bueno. No sé, Roberto, si vos querés tomar la posta y aplicar este problema. Sí, yo soy un poco más crematístico en cuanto al análisis, menos filosófico. Es decir, las tierras que se le pretenden asignar o se le habrían asignado a estos mapuches autopercibidos son ricas en petróleo. A mí me hace acordar a esas reservaciones de indios o indígenas en el hemisferio norte, en donde le asignan una porción importante, sobre todo cerca del estado de Nevada, Las Vegas, a distintos colectivos indígenas, y ahí ponen casinos libres de impuestos o prostíbulos. Es decir, se utilizan indios o restos de lo que han quedado de esas culturas para eludir la legislación fiscal o impositiva que se le impone al resto de la población. En rigor de verdad, la inmigración, la civilización o el desarrollo que ha tenido la colonización española, sobre todo manejada o amparada por la Iglesia Católica, ha sido totalmente distinta a lo que hicieron los anglosajones en el norte. Mientras en el norte se dedicaron a exterminar a los pueblos, llamémosle originarios. En realidad ningún pueblo es originario, porque el pueblo, nadie se originó en América, el hombre. Pero digamos, a los pueblos que son anteriores, acá la Iglesia en toda América del Sur, América Central y parte de América del Norte, se dedicaba, no solo trajo la rueda, sino que además hizo escuelas, universidades, camposantos, colegios, es decir, trajo progreso, trajo civilización. Hasta los jesuitas llegaron a ser ciudades enteras en la zona de Misiones, son las famosas ruinas jesuíticas. No hay ciudades Cherokee o Sioux en el hemisferio norte, han sido exterminados. Con respecto al tema de la autopercepción, es la consagración de la esquizofrenia como fuente de derechos. Cuando una persona hace no mucho tiempo atrás decía, por ejemplo, que se autopercibía que era Napoleón, cualquier psiquiatra en sus primeros comienzos podía decir que tenía una disociación de la personalidad y que entonces se sentía o se veía como si fuera otra persona, asumía otra identidad, otra persona. Eso se llamaba, y se sigue llamando en psiquiatría, esquizofrenia, es decir, el desdoblamiento de la personalidad. Ahora lo han transformado en una especie de virtud o de característica que permite adquirir identidades sucesivas con derechos consecuentes. Yo creo que esto es parte de un plan perfectamente elaborado. Hay una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es la 61/295, que es del 13 de septiembre del año 2007. En esa declaración de Naciones Unidas, totalmente fuera de su marco de origen, porque las Naciones Unidas
no fueron creadas al final de la Segunda Guerra Mundial para decir cuántos géneros hay, ni cómo debe ejercerse la sexualidad, ni si el aborto es un derecho o es una, digamos, una liberalidad femenina, ni que hay que amparar la ideología queer, ni los pueblos indígenas. Es decir, esto aplicado a todo el planeta tiene por la finalidad desmontar precisamente los estados nacionales surgidos en el siglo XX y en el siglo XIX y, digamos, producir una licuación social de manera tal que eso pueda ser introducido a los distintos moldes y se van formateando sociedades de acuerdo a las necesidades o a los objetivos de los grupos de poder internacional. Entonces, no es casual que nosotros en la República Argentina tengamos conflictos territoriales o supuestamente reivindicaciones de pueblos originarios en zonas en donde tenemos petróleo o gas, como en Vaca Muerta, que es la cuarta reserva planetaria de gas y de petróleo, que nos pase en Mendoza, que nos pase ahora en el norte del país, en la frontera con Bolivia, donde tenemos litio. Es decir, no nos pasa, por ejemplo, en otras zonas. Y eso llama poderosamente la atención porque el objetivo de todo eso es promover la segregación y crear repúblicas independientes o autonomías o regionalismos, que es un proceso que ya se inició con algo siniestro, que fue la reforma constitucional del 64, donde el subsuelo territorial dejó de pertenecer a la nación y se le entregó a las provincias. Eso ha permitido que las oligarquías provinciales se vuelvan absolutamente, digamos, como si fueran sultanatos y se enriquezcan. Un ejemplo típico es el de los Kirchner, que se llevaron 600 millones de dólares por regalías petroleras y se lo llevaron a Suiza y no aparecieron nunca más. Y nunca nadie hizo absolutamente nada, una denuncia que le habían hecho en su oportunidad al juez Ollarvide, y años después, antes de morir, dijo que tuvo que dedicar la absolución de ellos porque lo habían agarrado del cogote. Hablo textual, así dijo él. Cogote. O sea, alguien que se llevó 600 millones de dólares del resto de sus conciudadanos y el juez lo absuelve y dice que lo tuvo que hacer porque lo habían agarrado del cogote y no pasó absolutamente nada. Nada. Roberto, si me permitís un par de comentarios sobre esto que estás diciendo, en lo cual coincido plenamente. Fíjate que, por ejemplo, una cosa que yo hacía notar en algunos de los artículos que he escrito en estos días sobre la problemática mapuche, llama la atención que unos días después de la resolución del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde había reconocido a estos supuestos mapuches de Mendoza y le reconocían las tierras, salieron varias resoluciones relativas a comunidades Cuom, Guaraní, Ranquel y no me acuerdo si alguna etnia más. En el caso de esas nuevas resoluciones, no iban acompañadas de un reconocimiento de tierras. Y es justamente lo que vos estás diciendo. Llama la atención que en el caso de los reclamos mapuche, que están todos en general en la zona cordillerana, donde hay riqueza mineral, siempre las resoluciones van acompañadas de reconocimiento de tierras. Y te agrego algo más. Vos mencionabas la resolución de la ONU. Bueno, esa resolución está basada en unas convenciones de la OIT. Hubo una en el año 1957, que es la 107, que luego fue corregida o, digamos, ampliada por el convenio 169 del año 89,
ratificado por la Argentina en el año 2000. Bueno, en estos convenios, en los que se basa a su vez la ONU para hacer su declaración, ¿qué se establece? Que se considera indígena, hoy se le dice pueblos originarios, como vos decías, nadie es originario en ningún lado, porque siempre hubo otro que antes estuvo ahí, pero bueno, estos convenios, digamos, hacen un consenso en el cual se ponen de acuerdo en que se va a considerar indígena, que es sinónimo de originario o de aborigen, significa lo mismo, aquellas comunidades, dice, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización. En 1989, en el nuevo convenio de la OIT, le agregaron a esto o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. ¿Sí? De ahí que haya tanto interés por el tema de, bueno, cuándo fue efectivamente ocupado el territorio desde la conquista y la colonización y cuándo fueron efectivamente marcadas las fronteras estatales. Pero te agrego otra cosa. En este nuevo convenio, el 169, dice también otra cosa importante, que en el caso de que los recursos naturales del subsuelo, de la tierra que se les reconoce, esto es el artículo 15, por las leyes internas del país pertenezcan al Estado, ya sea nacional o provincial, deben ser consultados y hay que darles participación en la utilización, administración y conservación de esos recursos. En caso, también dice el artículo siguiente, el 16, si por este motivo debieran ser reubicados, deben ser indemnizados. O sea que aquí evidentemente hay un enorme negocio detrás de esto. Pero también hay que tener en cuenta que el artículo siguiente, el 17, dice que se deberá impedir que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras. Y bueno, yo creo que ya que se basan tanto en esta legislación, ese artículo 17 es justamente lo que no se está cumpliendo, porque acá se ha producido toda una operación política detrás de estas autopercepciones. El puestero Eliseo Parada lo ha dicho, ha salido publicado el 7 de febrero en el periódico digital Mendoza Today, donde él explica cómo ha sido el mecanismo que se ha seguido para llegar a esta resolución del INAI. ¿Y qué dice en esa entrevista Eliseo Parada? Cuando a mí me vinieron a ver del INAI para decirme que formara una comunidad, o sea, ha habido una operación política que ha ido a buscar a los puesteros para decirles, ustedes se tienen que autopercibir mapuche, porque de esa manera van a tener acceso a la tierra. ¿Sí? Esa operación que se ha realizado está en absoluta contradicción con este artículo 17 del mismo convenio 169 que ellos invocan, porque se está usando a esos pueblos o a esas a las costumbres ancestrales para hacer un negocio detrás de eso. Y Eliseo Parada, que es puestero, pero tiene un pensamiento muy agudo y muy, muy claro, no hay que desmerecer, nadie debe ser desmerecido en su pensamiento, y el caso de Eliseo es palpable en ese sentido.
Eliseo dice, si yo constituyo una comunidad, siempre detrás de esas comunidades hay alguien. Y si está bien, dice, yo voy a ser dueño de la tierra mientras forme parte de la comunidad. Ahora, si en algún momento yo me doy cuenta que no me gusta cómo manejan esa comunidad y me retiro, yo pierdo todos mis derechos. Eliseo también dijo otra cosa muy importante. Nosotros acá somos todos criollos. Hay algunos puesteros que tienen sangre indígena de un pueblo, de otro, algunos somos de descendencia hispana, somos criollos, somos mestizos, dice aquí nadie nunca tuvo ninguna cuestión racial por la cual evitar, digamos, mezclarse con otro pueblo, y la realidad es esa. Entonces, lo otro, lo de la autopercepción mapuche, no es más que una operación política que efectivamente se ha realizado. Estoy totalmente de acuerdo. El objetivo es desmontar los estados nacionales surgidos a partir de la guerra de la independencia en el siglo XIX y en el siglo XX y astillar o fracturar las distintas naciones de la región, porque es mucho más fácil y mucho más sencillo negociar con, digamos, pequeñas comunidades, con pequeños grupos humanos, que con un Estado nacional que tenga sus instituciones, su parlamento, su ejército. Es decir, hay una, permítaseme la alegoría, una gitanización de la sociedad argentina. Yo, por ejemplo, soy originario de la Plaza Lavalle. Yo nací en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, que es uno de los lugares hoy en día más costosos de la ciudad, porque ahí están emplazados los tribunales. Yo nací en el Sanatorio Lavalle a 100 metros. Con ese argumento, yo tendría derecho a reivindicar esas tierras para mi propiedad. Es decir, estaría amparado por el INAI y por la resolución de Naciones Unidas. No, es un disparate. Lo que nosotros no podemos hacer es digamos, entrar en la lógica enferma, esquizofrénica que nos proponen y recorrer el camino, porque cuando uno cae prisionero de la lógica del laberinto, más se marea y más se confunde. Es decir, niega el principio de la evolución social, histórica, cultural y antropológica de los pueblos. Esto es como que mañana los romanos o la gente que habita en determinados pueblos de Italia reivindique las Islas Británicas, porque los romanos estuvieron en su momento ahí. A ver qué dirían los ingleses. Eso es un disparate. Nosotros a través de 200 años o de 500 años se ha transformado, se ha conformado un nuevo pueblo, producto de distintas corrientes migratorias, italianas, españolas, francesas. Han surgido los criollos, la mezcla del español con el aborigen o con el aborigen, y bueno, cortar eso y rebobinar la película para atrás y ir a buscar un diaguita para decirle que le corresponde una fracción del obelisco, es entrar en el juego eso. Nosotros bueno, no... Sí. Fíjate que una de las cosas que dicen los antropólogos que nos critican a los historiadores por ir a buscar los fundamentos en los documentos históricos es que nosotros no estamos entendiendo la evolución étnica de los pueblos originarios. Bueno, ellos no están entendiendo la evolución de las sociedades, como vos estás explicando, ¿sí? Que no se paraliza en el momento que ellos eligen para que sea paralizado, digamos. Y fíjate que esto que vos decías de pedir un derecho sobre Plaza Lavalle,
bueno, es una de las contradicciones que nos plantea esta legislación. ¿Por qué? Porque en la Argentina, al menos desde 1813, fueron abolidos los derechos de sangre, ¿sí? Los títulos de nobleza y los derechos de sangre, y esto fue ratificado en la Constitución todavía vigente. Sin embargo, esto sí corresponde a un privilegio de sangre, porque solo los pueblos indígenas pueden reclamar derecho a posesión de tierra por pertenecer a determinado pueblo. Pero hay otra contradicción más, que es esto que señalaba Eliseo. En el caso de ellos, solo pueden reclamar como comunidades. Y eso está en contradicción con toda la legislación argentina que admite la propiedad privada. O sea que cualquier ciudadano no indígena puede reclamar propiedad privada, pero en el caso de los ciudadanos que sean indígenas, solo pueden reclamar propiedad colectiva y no pueden reclamar propiedad privada. O sea, esto nos mete en un mar de contradicciones de las cuales es imposible salir como no sea con la verdad. Y el problema es que para recurrir a la verdad debemos adecuarnos a la realidad. En el caso de buscar los fundamentos de esto, bueno, la realidad histórica. No puedo basarme en lo que cada uno se imagine y a cada uno le parezca que corresponde o que sería bueno, porque, a ver, también entra la cuestión de los intereses. Si a mí vienen y me dicen, mire, si usted forma una comunidad con su familia, entonces nosotros le vamos, y bueno, ahí por una cuestión de intereses, y sí, me autopercibo rusa, qué sé yo, lo que sea necesario con tal de que me reconozcan. Entonces, acá evidentemente hay una manipulación de la gente, hay una manipulación de las comunidades, hay una manipulación detrás de la cual están justamente esos que han robado al Estado argentino y que lo han hecho sin consecuencias, como mencionaba antes Castellano. O sea que bien podemos suponer que nuevamente quieren realizar esta misma operación. Y Roberto decía, es más fácil negociar o gestionar o cambiarle las reglas de juego a una comunidad que a un Estado nacional. Bueno, y con mayor razón es más fácil si esa comunidad está montada sobre una mentira, porque eso da lugar al chantaje y al soborno. Mirá, que si vos decís o haces o no haces lo que yo te digo que tenés que hacer, y yo saco a la luz la verdad de la cuestión, que vos no tenías ningún antecedente y de repente te pusiste una vincha y decidiste ser el huerquén de los pueblos mapuche en un lugar donde los mapuches ni siquiera habían vivido. Entonces, esto es todo una tremenda contradicción y además una bola de nieve, porque una cosa va llevando a otra y demás. Y además se basa también un poco en el mito del buen salvaje, porque hace suponer que alguien automáticamente, por haber sido engendrado en una comunidad anterior o originaria, vamos a utilizar su misma terminología, automáticamente lo convierte en un heredero universal de todos los bienes y riquezas que el resto de la gente que se ha ido incorporando a ese territorio ha ido generando. Y eso es absolutamente falso, porque nosotros hemos tenido, si vemos la colonización de América, pueblos que han practicado los sacrificios rituales, que han sido antropófagos, que han atacado poblaciones acá, los malones en la provincia de Buenos Aires, asesinado poblaciones enteras, tomado mujeres como esclavas, llevadas, es decir, eso automáticamente no le da una categoría, un bill de indemnidad o una condición superior a gente que no ha, digamos, luchado o producido nada favorable o positivo para el desarrollo y la evolución. Y otra cosa que es falsa es utilizar las categorías del siglo XXI para analizar cosas de hace 500, 600 años atrás.
porque el concepto de nación moderna, como unidad de destino universal, con instituciones, con división de poderes y con todo eso, ha sido algo que se ha ido construyendo a través del tiempo por parte de la civilización. Y retornar al tribalismo primitivo, nada más que para justificar la usurpación de un territorio donde tiene riquezas naturales, utilizando a alguien que camina por arriba, nada más que con la excusa para que 4 vivos pongan un pozo petrolero y se llenen de dinero o pongan un casino, eso es un atentado a la nación. Yo lo que haría el INAI es disolverlo, como disolvería el Instituto de la Discriminación, el Ministerio de la Mujer y todas esas porquerías que no sirven absolutamente nada más que depredar el presupuesto público. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto de 4.000 millones de pesos anuales, es 4 veces el presupuesto de defensa, para un país que en estos momentos tiene en curso 4 o 5 conflictos en desarrollo. Tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas, que es la base militar más importante del planeta, con 2 militares por cada civil, con proyección a la Antártida y otorgando permiso de pesca a los chinos y a los españoles que depredan nuestra superficie marítima. Esto producto del Tratado de Madrid que firmaron Menem y Cavallo, que le asignó carácter de Estado ribereño a unas islas que están en disputa internacional. Además, es el único paso natural que hay entre el Pacífico y el Atlántico. Si llegara a haber un atentado o un accidente como no hubo hace mucho en el canal de Suez, todo el paso del comercio se haría a través del estrecho de Magallanes. La aduana la tienen los británicos. Tenemos una base china en la Patagonia, con legislación de la República Popular China y custodiada militarmente por el Ejército Rojo. Tenemos un estado ribereño como es Bolivia, que nos inunda de droga, que ha depredado la ciudad de Rosario, donde tenemos más muertos que en estos momentos en Israel y Palestina. Tenemos entre 3 y 4 y 5 muertos diarios. Tenemos la hidrovía usurpada por la marihuana que viene de Paraguay. Tenemos las reivindicaciones territoriales o el segregacionismo de los mapuches, sobre todo en la Patagonia. Y tenemos también ahora la posibilidad sobre el acuífero Guaraní de abrir una base humanitaria, entre comillas, pero de humanitaria de los Estados Unidos. Es decir, un Estado que está en liquidación, sin fuerzas armadas, que se dedicó a eliminar toda capacidad de defensa, porque es lo que hicieron Alfonsín y Menem. No tenemos servicio militar, se cerró la base, la creación de submarinos a Domecq García, se sacó, digamos, el desarrollo del misil Cóndor, se cerró la fábrica de tanques, tanque argentino mediano del Estado, TAMSE, se eliminó y está gastando 4.000 millones de pesos. Ahora mandan una delegación de 200 feministas en un avión verde a las Naciones Unidas, al Foro Económico de la Mujer. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que soportar eso? Y ahora el invento de los pueblos originarios, de los mapuches y de toda la runfla esa, y tenemos que discutir, ver si tiene razón, estar procediendo de mala fe. Nos quieren dividir y nos quieren saquear. Eso es la verdad. Bravo. Agrego a lo que venías diciendo, Roberto. También estaba tratando de encontrar el artículo, bueno, está en Infobae. Una de las cosas que yo he tratado de demostrar también, aunque no es tan fácil de demostrar, pero bueno, con los elementos a los que puedo acceder, he procurado hacerlo, son los intereses internacionales que están detrás de estos reclamos. También está publicado en Infobae, entre otros medios. ¿Cómo puedo probarlo como historiadora? O sea, ¿de dónde puedo sacar fuentes para mostrar esto? Hay una antropóloga, Godoy, que en el año 2003 hizo un análisis de las páginas web, de los sitios web mapuches,
y cuáles eran los apoyos económicos que tenían esos sitios. Bueno, yo he tratado de continuar esto que inició esta investigadora hasta la actualidad. Y bueno, ¿qué es lo que encuentro? Que el sitio más importante y estable en el tiempo y que mayor afluencia tiene, digamos, y representatividad, es el sitio, ay, se me olvidó ahora el nombre exacto, que tiene su sede en Bristol, Inglaterra. Nación Mapuche. Sí, pero el nombre es en inglés, pero no es Mapuche Nation, es algo similar. Bueno, hay otro sitio que reúne la documentación, Centro de Documentación Mapuche, que tuvo su origen en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y curiosamente, en el sitio actual, que cambió su nombre, pero es heredero y lo publica la misma persona, no aclara ese origen. No dice que nació solventado y que su origen estuvo en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Otras fuentes de financiamiento son, por ejemplo, fuentes catalanas, austríacas, ¿sí? Que son quienes solventan a estas páginas web. También hay otra de las páginas que tiene su sede en Holanda, en Ámsterdam. Bueno, esto nos da una somera idea. El que quiera más precisiones puede buscar el artículo de Infobae, que en este momento no lo tengo a mano, pero nos da una somera idea de los enormes intereses internacionales que están detrás de esto. Evidentemente hay una manipulación, lo sepan o no quienes hacen los reclamos, porque yo no estoy diciendo que ellos, digamos, directamente por ahí son usados y ellos no saben que detrás del reclamo los están usando para reclamos mayores. Y agrego algo que tiene que ver con lo que Roberto decía al comienzo. Acá hay con respecto a quién tiene derecho a las tierras, aquí hay también otra contradicción, otra encrucijada. Después de que han estado años y años diciéndonos que España vino a América a hacer un tremendo genocidio y que mató a todos los indios, cosa que cualquiera puede constatar que no es real, porque cualquiera que mira el color de la América hispánica y lo compara con el color de la piel, me refiero, de la América anglosajona, puede advertir la diferencia. Evidentemente, en la América hispánica, la proporción de población mestiza es enormemente superior. Pero fíjense que además una de las cosas que se nos ha ocultado es que España sí tenía respeto por las naciones indígenas, cosa que se perdió con la aparición en escena del liberalismo en los estados nacionales. Roberto decía, se está cometiendo un anacronismo cuando se juzgan hechos pasados con las categorías mentales del siglo XXI. Y este es uno de los casos. Se habla de las naciones con el criterio actual que tenemos de nación-estado, que es un criterio contemporáneo. Ese no era el criterio vigente cuando se produjo la conquista y colonización de América, y hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, aún después de la independencia, quienes estudian la historia del derecho y hablan, probablemente los antropólogos no lo han leído porque son corrientes muy, muy modernas y muy contemporáneas que hablan del orden jurisdiccional, nos muestran que no había una contradicción entre nación y lo que hoy consideramos Estado.
podía perfectamente el Imperio Hispánico reconocer una nación mapuche, una nación pehuenche, una nación guaraní, y hacer parlamentos y hacer pactos con esas naciones, y que sin embargo todos formaran parte del Imperio Español. ¿Por qué? Porque el Imperio Español era una plurimonarquía formada por un montón de reinos, donde cada una de esas naciones, la palabra nación quiere decir que nació en ese lugar, tenían lugar. Entonces, no había contradicción entre reconocimiento de nación, y eso no significaba que se trataba de un estado diferente. Hoy, cuando hablan del Huelmapu, nos quieren hacer creer que porque había o hay todavía una nación mapuche, eso significa que tiene que haber un Estado nacional mapuche. Bueno, eso es un anacronismo, ¿sí? Porque esa idea no era la idea vigente en los siglos XVI, XVII, XVIII y aún en el siglo XIX. Y además les doy un dato más que nos da la documentación histórica. España no solo hacía parlamentos con los indígenas, con absoluto respeto de sus autoridades, porque no parlamentaba con cualquiera, parlamentaba con los caciques, parlamentaba con los jefes de esos pueblos. Uno podría pensar, bueno, iba y buscaba a algún indio de la tribu, le daba algún beneficio y entonces parlamentaba con ese. No. Parlamentaba con las autoridades, con las personas que ellos reconocían como autoridad. Yo tengo acá en mi mano una copia, no sé si se alcanza a ver, pueden ver ustedes, sí, que es una copia de un documento histórico, que es el del Parlamento del Diamante, que se hace entre los caciques y capitanejos puelches y pehuenches, con el capitán Teles Meneses, que va a ser el fundador del fuerte San Rafael, que da origen a la ciudad donde yo vivo, San Rafael, al sur de Mendoza. En el artículo 3 de este Parlamento, firmado tanto por los capitanes y capitanejos y caciques puelches y pehuenches, como por el capitán Teles Meneses, dice el artículo 3, considerándose con derecho a los terrenos que hacen la confluencia de dichos ríos, se refiere al río Atuel y el Diamante, se dieron en la posesión de ellos, o sea, le dan esas tierras al capitán Teles Meneses para que funde el fuerte. ¿Por qué? Dice, se dieron en la posesión de ellos para el establecimiento del mismo fuerte y población, por las ventajas que resultarán de asegurarlos así de sus enemigos y fomentar el comercio con nosotros. A ver, estos puelches y pehuenches que se consideraban con derecho a las tierras y que por eso le daban las tierras a España, y España aceptaba esas tierras y aceptaba ese derecho, por eso lo ponía por escrito en el Parlamento, decían, le estamos dando estas tierras para que nos defiendan de nuestros enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Sus enemigos eran estos mapuches que venían de Chile, ¿sí? Y los atacaban, ¿sí? Hoy se dice, bueno, pero mapuche en el siglo XIX no se hablaba de mapuche, eran otros los nombres. Sí, es cierto, los españoles le llamaban araucanos, ellos usaban la denominación picunche, boluche, moluche, huiliche, pero hay una continuidad con lo que hoy se llama mapuche. Y si yo uso la palabra mapuche, no es por decisión mía, sino por decisión de ellos, que en 1960, en un congreso del área araucana, resolvieron no usar más el nombre de araucano, sino usar el nombre de mapuche. Entonces yo uso el nombre mapuche, ¿sí?, respetando la decisión que ellos tomaron de dejar de usar el nombre araucano y empezar a usar el nombre de mapuche. Igualmente el nombre mapuche sí aparece en los documentos históricos junto con los otros nombres que se usaban, pero ciertamente no era el más extendido. Igualmente, como dice el historiador Zavala Cepeda,
hay una continuidad entre los que hoy se proclaman mapuche y el pueblo araucano. Por eso usamos la denominación. Y por otro lado ha sido decisión de ellos que usemos esa denominación. Pero entonces digo, a ver, acá hay varias cuestiones. Una, España tenía un régimen de parlamentos y de reconocimiento de las naciones, y eso no significaba que se les diera una característica de estatalidad que ellos tampoco pedían y que tampoco estaba vigente en la época. El Estado moderno no existía con las características que hoy tiene y que nosotros, nación y Estado, lo tomamos como sinónimos. Bueno, eso no era así hasta fines del siglo XIX. España les reconocía sus derechos y ellos libremente, libre y voluntariamente, donaron sus tierras para que España los ayudara a defenderse de sus enemigos. Pero además no solo eso, sino que en otras ocasiones, y hay otros historiadores que han estudiado eso, han vendido sus tierras. Los Goico, por ejemplo, eran los dueños de la mayor parte de las tierras que hoy forman el departamento de San Rafael, y nadie se las quitó. Ellos las vendieron y cobraron por esa venta de tierras que hicieron. O sea que no es cierto que fueron desposeídos a la fuerza de sus tierras. Sus tierras fueron vendidas, están escrituradas, están los documentos históricos que demuestran esas operaciones. O sea que aquí hay un cúmulo de falacias. Agrego un dato más. Si lo que se quiere es solucionar el problema real y muchas veces verdadera injusticia de los puesteros, entonces la cosa pasa por otro lado. Hay una ley en Mendoza, que es la ley 60.086, que es la ley de arraigo puestero. Esa ley debe cumplirse y debe otorgar las tierras que sea necesario a quien demuestre que efectivamente está produciendo ganado caprino en esa zona que no sirve para otra producción ganadera o agraria, y por eso Mendoza mira con especial interés proteger esa actividad. Ahora, una injusticia, en caso de que haya una injusticia con los puesteros, se arregla con justicia y no con mentiras. Yo no tengo que decirle a los puesteros, bueno, ustedes tienen que decir que son tal cosa que no son para solucionar su problema. Lo que tengo que hacer es justicia. Al que le corresponda, reconocerle el derecho que le corresponde. Y al que no, no. Esa es la verdad del asunto. Y si alguien quiere estudiar con mayor precisión, y me parece que es importante hacerlo, el problema puestero y la importancia que tiene la actividad que los puesteros realizan, puede mirar la película documental El Arreo, que es accesible en YouTube, igual que el documental que hizo el año pasado Diego Malnati, 10 días con los trashumantes, que también está en YouTube, y puede darse cuenta de las duras condiciones de vida y de la importante tarea que realizan y que a lo mejor nosotros desde la ciudad lo desconocemos. Pero entonces, son dos cosas distintas. Si se comete una injusticia con los puesteros, hay que arreglarlo por medio de la justicia y para eso existe la ley. No se arregla una injusticia con mentiras. Otra cosa, Andrea, es que Naciones Unidas, si es la base o el fundamento de toda esta corriente, tiene que tener un pensamiento o un actuar uniforme, porque no puede ser que para nosotros tenga una metodología o un sistema de trabajo, por ejemplo, y para el conflicto del Medio Oriente tenga otro. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona nacida en Varsovia con 4 generaciones automáticamente se lo considera pueblo originario
en el Estado de Israel y a los palestinos que a lo mejor habitan de hace miles de años, porque en la época del Imperio Romano se llamaba Palestina, se los expulse de sus propias tierras y no se los considera originarios. Y no dicen nada de eso. Entonces, digamos, 2 más 2 es 4 en Australia, en Sudáfrica, en Canadá, en Argentina o en Mendoza. Entonces, si los fundamentos son de Naciones Unidas, que sean iguales para todos. Yo no digo que no tenga derecho el pueblo hebreo, israelí, de volver a su tierra los que son originarios de ahí, ¿no es cierto? Pero también tienen derecho los habitantes de ahí. Y entonces, si se reconocen que tienen derecho, ¿por qué no se nos quiere a nosotros dar el mismo estatus? Es decir, y prácticamente nos consideran a nosotros que habitamos a partir del descubrimiento hace más de 5 o 6 siglos, prácticamente una condición, un estatus de invasor o de ocupante. Y todo eso basado en una mentira, porque como digo, lo que nos han tratado de meter en el cerebro a fuerza de machaque es un montón de cuestiones erróneas, porque como estoy diciendo, a ver, los parlamentos los hacían los españoles. Roca no hizo parlamento, fueron los españoles. O sea, que nos quisieron vender una idea de lo que fue el Imperio Español que no es la que corresponde con la realidad histórica. Y entonces, además, perdóname, están ocultando que tanto en la campaña de Rosas como al desierto, como en la campaña de Roca, participaron grandes cantidades de tribus y caciques también. O sea, no fue los boers que bajaron de los barcos a combatir a los africanos. Exactamente, en el caso de la campaña al desierto de Rosas, por ejemplo, hay una gran diferencia con la de Roca, que es que Rosas hizo una continuidad de la política hispánica, cosa que no hicieron después los liberales, pero Rosas sí lo hizo. Entonces, siempre que era posible parlamentar, se parlamentaba, siempre que era posible llegar a un entendimiento pacífico, se llegaba. Y eso, yo puedo dar fe de esto porque, bueno, con motivo de mi tesis doctoral he leído todo lo que se escribió sobre el avance de la división derecha, que es la división que avanzó por las tierras mendocinas, o sea, por la zona del oeste. Digamos, acá hay una gran cantidad de mentiras, de falsedades, de confusiones que, como bien dice Roberto, no son inocentes. Detrás de todo esto hay un plan. En ese plan están involucrados naciones o personas que son enemigos personales, digamos, de nuestro país, de nuestra nación, con los cuales tenemos conflictos abiertos, como en el caso de Inglaterra, y que evidentemente por este camino están tratando de debilitarnos. Y algo muy alentador es que evidentemente la población se da cuenta hoy, a pesar de tanto machaqueo sobre el sentido común, pero la mayor parte de la población, aquellos que son honestos y que tienen buena voluntad, se dan cuenta de todas estas maniobras y de todas estas falsedades que hay detrás. Ayer salía en un periódico digital que tiene mucha difusión acá en el sur mendocino una nota favorable, digamos, a la cesión de tierras, y creo que, bueno, hasta que yo lo vi ayer había más de 100 comentarios, no había un solo comentario favorable a lo que decía la nota. Si toda la gente, la mayor parte de la gente se da cuenta que detrás de esto están los intereses del grupo hoy gobernante, que hay intereses extranjeros más grandes detrás
de eso, que hay un plan internacional para dividirnos, para generar el conflicto, generar la secesión interna de nuestro país. Y bueno, felizmente todavía hoy nuestra gente se da cuenta de eso. Entonces, sobre esa base, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de aumentar el conocimiento y las convicciones que por intuición la gente tiene sobre estos asuntos. O sea, felizmente todavía existe el sentido común y nosotros tenemos la obligación de llevarle a los ciudadanos la información necesaria para que puedan nutrir esa posición que inicialmente se basa en el sentido común en digamos, fundamentos certeros, con los cuales pueda demostrar que eso que le parece tiene su fundamentación y no es meramente una opinión o solamente un parecer. Pero para completar muy brevemente, toda la región está bajo ataque. A Brasil, por ejemplo, le inventaron de que el Amazonas era el pulmón de la humanidad y le querían internacionalizar el Amazonas con ese cuento, ocupar el Amazonas, es decir, si realmente Brasil era el pulmón de la humanidad, lo que lo convertía automáticamente era en un estado acreedor del resto de los países, porque la tasa de contaminación de los otros países, digamos, ellos manteniendo esa zona, no urbanizándola, le estaba haciendo un favor a los que contaminaban. Y nosotros tenemos una serie de recursos naturales que son inhallables en otros lados. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que es costosísimo y difícil de hallar y cada vez va a ser peor, que es el agua natural. Nosotros tenemos el agua natural producto de los deshielos, que es un agua no contaminada, porque no surge de napas, digamos, que tienen contenido de arsénico por la minería, precisamente de esos grandes intereses económicos que buscan el oro y otras cosas. Y tenemos también el agua de la Antártida, eso vale mucho. Entonces, es curioso que, por ejemplo, no es en Formosa, donde sí hay, tenés los Pilagá, pero allá a nadie se le ocurre reivindicar una república Pilagá, van a donde existen los recursos naturales, donde hay uranio, donde hay petróleo, donde hay gas, donde hay agua, donde hay pesca. Claro. No hay ninguna casualidad en esos. Totalmente. Son constatables, absolutamente constatables. Una pregunta. ¿Quién maneja todo esto? Ya sabemos y adivinamos, es el gobierno mundial, ¿no? ¿Quién pergenia todo esto? Pero ahora habría que preguntarle, o sea, animar al pueblo, ¿no? Estaba leyendo una frase de la Sagrada Escritura: Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio, que es lo que están ejerciendo ustedes con la gente, que tengamos, o sea, porque el pueblo, o sea, toda la gente se debe levantar. Nos han puesto una especie de barbijo, no tengo nada en contra del barbijo, pero de barbijo espiritual o psicológico en nuestra boca y en nuestra conciencia para que no hablemos. Nos meten el miedo. Y no, si el que tiene la verdad no tiene que tener miedo. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? El gobierno mundial, sobre todo, ¿no? Y acá en Argentina, ¿quiénes? Bueno, hay una agenda 2030 que ha establecido una serie de objetivos alcanzables, a lo que ellos llaman objetivos para un desarrollo sustentable, que fueron establecidos por Naciones Unidas a iniciativa del Foro Económico Mundial. Esos objetivos son 17 objetivos, donde cada objetivo significa exactamente lo contrario de lo que dice. Es decir, es un lenguaje críptico donde lo tenés que leer con un traductor o con alguien especialista que te diga, acá qué dice esto, qué significa. Por ejemplo, cuando hablan de salud reproductiva, no hablan para promover la fertilización, sino para promover la esterilización. Es decir,
se torna el embarazo como algo, como si fuera una enfermedad o una patología que hay que evitar la reproducción. Cuando se habla de planificación familiar, no se habla de un matrimonio, de una familia que planifica sus vacaciones o irse en un viaje, sino se habla de aborto. Cuando se habla de diversidad sexual, no se habla de la posibilidad de formar pareja a través de distintas posibilidades o de distintas personas que se conozcan, sino se habla de homosexualidad. Eso busca el objetivo de crear una androginia social, es decir, una homosexualización cultural obligatoria de la sociedad a través de la feminización del hombre y de la masculinización de la mujer, de modo tal que eso opere como un anticonceptivo natural. Por eso hablan de las ciudades además de 15 minutos, que es el nuevo proyecto que está llevando adelante Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el método de adoctrinamiento es lo que llaman la educación sexual integral, que tiene contenido transversal en los colegios. Hay que dar ESI en las clases de matemática, de trigonometría, de química, de historia, de antropología. El objetivo de esto es, como el mundo marcha de acuerdo al esquema de ellos hacia una robotización, el 80% de la población va a vivir en el comunismo, como en China, y un 20% va a vivir en el capitalismo. Ese 80% va a tener un salario o una renta universal, vivirá en ciudades donde no podrá salir como granjas urbanas, ciudades de 15 minutos en donde van a tener todos los servicios necesarios a no más de 15 minutos, y le van a cambiar totalmente los conceptos, es decir, se promueve la eliminación del consumo de la carne, ya hablan del consumo de insectos, de la harina de grillos, hay movimientos muy fuertes impulsando todo esto, es el veganismo, y bueno, esto va a ir creando un scoring social, como hay en China. Entonces los ciudadanos que cumplan ese scoring, que paguen sus impuestos, que no salgan de la ciudad, que no cometan infracciones de tránsito, que no falten a su trabajo o a su escuela, van a tener un descuento en sus tasas de impuestos, y todo. Es una nueva esclavitud. Ya hay cámaras de reconocimiento facial, no van a tener vehículos individuales, se va a usar el transporte colectivo, y el capitalismo va a quedar para los ricos, que vivirán en ciudades donde podrán utilizar el automóvil, comer todas las comidas y todo eso. Es decir, ellos han acuñado un lema, que lo dijo Chao, del Foro Económico Mundial: no tendrás nada, pero serás feliz. Me hace acordar, perdón, Roberto, sí, lo que decía Chesterton, más o menos me acuerdo que se hizo un plebiscito en Inglaterra para imponer primero el aborto, etcétera, y luego se dio el aborto. Después un plebiscito para imponer la homosexualidad, y él dijo: me voy de Inglaterra antes que sea obligatorio. Bueno, acá es obligatorio. Sí. Acá es obligatorio. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de un médico, el doctor Rodríguez Lastra, que salvó la vida de una mujer que llegó con una gran infección y con una amenaza de aborto. El doctor Rodríguez Lastra, de un embarazo de 5 meses y medio, le salvó la vida a ella y a la criatura, que hoy tiene varios años, y fue condenado por la justicia en la Patagonia, y le quitaron la matrícula para poder ejercer. Tan obligatorio es que en el caso de Lucio Dupuy, que digamos está probado de que la madre o la genitora, porque yo no podría decir que es la madre, la genitora, la abandonó para irse con su concubina o novia lesbiana 18 meses de mochilera, y después se lo quitó con falsa denuncia para obtener beneficios o planes sociales por parte del gobierno de la PAP y del gobierno nacional. Al no poder lograr que la criatura se vuelva homosexual, para el cual lo sometían a violaciones, donde está el ADN de ambas y el de la criatura, la justicia la termina condenando por 25 cosas menos por lo que había pasado.
no quisieron condenarla por odio de género, es decir, por odio al varón. No lo mataron por otro motivo, nada más que porque era varón. En los chats dicen, al final va a terminar siendo machito. Y la justicia le tiene miedo a eso, no quiere contradecir la agenda verde. La jueza Pérez Ballester, el Supremo Tribunal de Justicia, hasta el propio obispo de La Pampa se cayó la boca y el gobernador Siliotti también. Vos fijate que esto es como que vos asaltás un banco y te condenan por portación de arma de guerra y no por el asalto. Te digan, bueno, pero la pena es la misma, sí, pero relatan en los considerando de la sentencia, hacen todo un relato y después lo terminan condenando por otra cosa. Porque el homicidio se produjo en ocasión de odio de género, es decir, hay un odio hacia el hombre por parte de estas dos mujeres, sobre todo de la concubina de la genitora. Y eso se oculta deliberadamente para no confrontar con esta agenda verde. Maravilloso. Estaba leyendo acá del padre Castellani del sermón del domingo que tuve que predicar, hablando de los jueces, de la justicia, que es ciega, por supuesto, o que no se nos malvado, perdón, dice, jamás que nosotros sepamos, la Corte Suprema ha producido un acto de justicia suprema. Qué frase, ¿no? Bueno, vos fíjate que, por ejemplo, ¿cuál es la autoridad moral del Poder Judicial en la Argentina cuando los jueces sancionan y persiguen a las personas que no pagan a los impuestos a las ganancias y ellos están eximidos, autoeximidos de pagar impuestos a las ganancias? Claro. ¿Cómo? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el ejemplo que da? Que yo te pueda perseguir a vos o a la doctora Greco por no pagar impuestos a las ganancias y si usted lo pagó, ya no, yo no pago, yo me autoeximí. Bueno, la verdad que... Volvemos al comienzo. Por este camino de divorcio con la realidad, y bueno, llegamos a todas estas contradicciones, a toda esta locura. La subjetividad. Exacto, la realidad es una y uno debe adecuar la inteligencia a la realidad y no al revés. No claro. Es la inteligencia mía la que crea la realidad. Exacto. Y bueno, ese es el gran problema en el cual hoy nos encontramos. ¿Por qué? Porque hemos dejado avanzar esta contradicción entre la realidad y lo que se dice. El doctor Castellano decía que el plan es capitalismo para unos muy, muy poquitos y comunismo, sovietización del resto del mundo. Yo no sé si los intelectuales que aportan con sus argumentos a estos problemas creerán que los van a dejar vivir en ese pequeño gueto capitalista. Y bueno, la mala noticia es que no, solamente son utilizados por los grandes poderes mundiales para sus fines. ¿Sí? Ellos nos acusan a nosotros justamente de eso y lamentablemente, nuevamente, la realidad es al revés. A mí, por ejemplo, me han acusado de que yo estoy defendiendo los intereses de Benetton o de Luis o del príncipe de Qatar. Yo no tengo nada que ver con eso. A mí nadie me paga. Yo estoy sacando de mi tiempo libre para estudiar y para hablar y para decir estas cosas como lo he hecho siempre, ¿sí? Porque a esto me dedico. Y lo hago porque quiero y tengo toda la libertad del mundo para decir lo que pienso porque no tengo ningún CONICET que me condicione y que me diga si vos no decís lo que yo quiero que digas, te quedás sin el pan en tu mesa. Bueno, yo no tengo ningún empleo ni de los grandes terratenientes patagónicos ni de los funcionarios de turno. Y bueno, si alguno de esos intelectuales
tiene un poco de inteligencia para darse cuenta, debería comprender lo que decíamos al principio. La ideología no es más que el opio de los intelectuales. ¿Sí? Esta frase de Raymond Aron no es casual. Marx la había dicho respecto de la religión. Decía, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque decía, con sus normas morales hace que los pueblos no hagan la revolución. Raymond Aron la dio vuelta y dijo, no, lo que es el opio es la ideología, porque hace que los intelectuales no vean la realidad. Y entonces justifican cualquier crimen, cualquier asesinato, cualquier crimen de lesa patria, lo que sea, porque la ideología los manda y los maneja. Y en ocasiones además le da fuertes dividendos, porque tampoco me cabe duda que detrás de estas operaciones políticas hay gente que ha sido pagada y muy bien pagada por los dineros del Estado para hacer las investigaciones acorde con lo que se quería decir. Entonces, bueno, la única salida que esto tiene es volver a la realidad. El padre antes mencionaba a Chesterton, me parece que no era de Chesterton la anécdota esa, pero perdón. No me acuerdo tampoco de quién era. Pero sí Chesterton decía, llegará un día que tengamos que desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Es verde, sí. Y eso es lo que nos está pasando hoy. O sea, simplemente afirmar lo que es la realidad significa invertir un montón de nuestro tiempo y de nuestra vida para defender la realidad tal como es. ¿Sí? Lo que realmente es. Y bueno, si los que nos están escuchando son cristianos como nosotros, recordarán lo que decía la Escritura, lo que decía nuestro Señor. Solo la verdad nos hace libres. Claro. Y el único camino para salir de todos estos enormes entuertos de nuestra época no es otro que el camino de la verdad. Y bueno, a eso debemos aferrarnos. Y la verdad que cuando uno tiene la libertad, como tiene el doctor Castellano, como tengo yo, de no tener que responderle a otro que no sea el Altísimo, y bueno, que digan lo que quieran, claro. que me ataquen por donde quieran, no importa. Yo sé que estoy haciendo lo que debo hacer y lo que en mi condición de historiadora me corresponde, que es aclarar desde el punto de vista histórico esta cuestión. Y entonces, bueno, cada uno desde su lugar, desde su misión específica, y bueno, tiene que hacer su aporte. Lo demás pasará como han pasado tantas cosas. Sí. Qué bueno. Estaba pensando desde mi punto de vista como sacerdote también, a ustedes también, por supuesto, como católicos, pero es para todos, de todas formas. Digo, decía San Agustín, creo que sí, que lo decía él, que cuando el hombre cae de Dios, cae de sí mismo. Y ese quedarse en sí mismo en el grado solamente natural dura muy poco hasta que, eso lo agregamos después, se cae el grado antinatural. Argentina y muchas partes del mundo le han dado la espalda a Dios alevosamente con el aborto, con la ideología de género terrible, monstruosa, la rebelión del diablo y con a los ancianos, no la eutanasia. Al darle la espalda a Dios, estamos cayendo sobre todo en lo antinatural, no solamente en la cuestión sexual, sino en la cuestión de la tierra, en la cuestión de la perversidad de la inteligencia contra los intelectuales. Entonces, me gustaría que le den a la gente que está escuchando, que nos escuchan de Radio Morenita del Valle de Tucumán y también Radio Murialdo de Mendoza, y por supuesto aquí en La Plata, una conclusión, digamos así, de cada uno de ustedes, para animar a la gente que no tenga miedo, que Cristo dijo, yo he vencido al mundo. También dijo primero, el mundo los va a odiar porque me odió a mí primero. Pero yo he vencido al mundo, o sea, ¿qué miedo podemos tener? Hay que hablar. Así que de mi parte yo los felicito por la valentía que ustedes tienen, sobre todo la lucidez que tienen y la valentía, porque
Eso es lo que hace falta a nuestros gobernantes, que no sé si son patriotas o si hay alguno patriota, aunque sea que sea patriota, para defender la verdad, ¿no? Pero lo más importante de un gobernante es tener lucidez, como ustedes han demostrado que tienen, ya lo sabía yo, pero te lo han demostrado con esto que han hablado, y voluntad y coraje para defenderla. Así que les pido una... Mira, a mí lo único que se me ocurre sugerir es que apliquen la regla de Einstein. Nadie puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si la población va a elegir entre unos u otros de los que han producido este estado de calamidad, la cuestión se vuelve insoluble. Entonces, si la gente, digamos, vuelve a caer en la trampa y vuelve a elegir a un sector, a un segmento, a una clase, a una casta que se ha enriquecido y que ha saqueado a las provincias y al Estado Nacional, no tiene solución. Por más que nosotros hablemos y hagamos todos los programas que quieras y entre nosotros nos felicitemos, si la gente va, no tiene solución. Si la gente va a un festival folclórico y ve dos gauchos gays besándose y no se da vuelta o no lo chifla, no hay repulsa, no tiene solución. Así es. No, digamos, ya ha penetrado de modo tal que no digo que los ha convencido, pero los ha anestesiado. Lo que hace unos años atrás hubiese terminado en un escándalo o volando las sillas hacia el escenario, termina en una pasividad, en donde, digamos, la ingeniería social por parte de los conductistas de la opinión pública o de la conducta colectiva está dando resultado. Entonces, eso vos lo tenés que ir viendo, cómo se van ido atacando los símbolos clásicos o constitutivos de la sociedad argentina. Yo me acuerdo cuando en Mendoza se instituyó la vendimia gay, y a mí me sonaba como un disparate, como una cosa que era, y es una cosa natural, bueno, dice, pero también existen, tienen derecho, bueno, ya está, listo. Entonces, el viejo lema decía, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen o que se les parecen. Entonces se han moldeado conductas, modas, que aunque haya bolsones de resistencia, es muy difícil si la mayoría por lo menos permanece neutral ante el mal. Terrible. Bueno, yo agregaría que este es el momento de volver a la realidad. Yo antes hacía mención al sentido común de la gente y del rechazo de las palabras ideologizadas. Bueno, gente que tal vez antes no se manifestaba, hoy ha empezado a hacerlo. En el sur, que desde hace muchos años vienen padeciendo el extremismo mapuche, porque son acciones terroristas las que realizan, quemando casas, produciendo en el sur de Chile, cuántos miles de hectáreas se han perdido por los incendios intencionales. Van más de 25 personas muertas en esos incendios. Y uno dice una nueva contradicción, ¿cómo? No es que respetaban tanto la tierra, amaban tanto la tierra, esa es la tierra que quieren poseer y la están quemando de esta manera. Bueno, ha llegado el momento de volver a la razón, volver a la realidad, volver al sentido común, a reivindicar los valores que construyeron nuestra patria, que nos enseñaron los próceres, que hicieron grande a nuestra nación. Y una nota de esperanza, aunque haya mucha gente que se trague el buzón, digamos, que se convenza de la ideología, si los pocos estamos decididos y estamos firmes,
no hay duda que es posible el triunfo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hubo que fundar la doctrina cristiana, fueron 12 los apóstoles, y uno encima era traidor. Así que quedaron 11, tuvieron que reemplazar a ese. Y esos 12 esparcieron la doctrina de Cristo por el mundo. Cuando hubo que esparcir la mala semilla de la Revolución Francesa, esos intelectuales que crearon ese pensamiento eran un puñado, entre 30 y 40, y esparcieron esa mala semilla por todo el mundo. O sea que me parece que no depende tanto del número, sino de la decisión real que tengamos para hacer cada uno lo que le corresponde. Desde nuestro lugar, cada uno de nosotros, no es poco lo que podemos hacer. Y debemos apoyarnos mutuamente, debemos ayudarnos y debemos seguir adelante, porque eso es lo que nos corresponde y eso es lo necesario en este momento. Muchas gracias. Bueno, les agradezco infinitamente el aporte de Andrea y Roberto que han hecho a mi programa. La verdad que ha sido para mí algo espectacular porque traer estas dos figuras que han explicado muy bien a la gente la realidad. Bueno, que cada vez la realidad es más rara, pero siempre, como dice Andrea, hay que seguir. Así que les agradezco, Roberto y Andrea, por haber accedido. Me acaba de decir mi amigo que está manejando esto, que ahora mismo, creo que después del mediodía, lo vamos a subir al YouTube. Así que así ve todo el mundo. Y seguramente que mucha gente me va después a escribir y les cuento. Bueno, muy bien. Gracias. La bendición. Gracias, padre. Un gusto, Roberto, haberte escuchado. Gracias igualmente. Gracias, Roberto. Les doy la bendición. Pero su bendición, padre. Bueno, cómo no. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por todo de corazón. Gracias. Gracias.